Te dejaremos adoptarnos, pero solo si nos prometes que usarás tu dinero para arreglar tu empresa. Y sé por qué se está hundiendo. El otro día, desde la habitación de al lado, oí a un hombre decir que tenía un topo en tu empresa. Se reía de cómo la estaba arruinando. Yo sé quién es. El silencio era lo único que quedaba en la casa. No el silencio pacífico de la mañana, sino uno pesado, denso, que se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas y se acomodaba como un invitado incómodo en cada rincón de lo que otrora fue un hogar vibrante. Mateo Silva, de 40 años, respiró ese silencio. Lo sintió frío en los pulmones, un recordatorio más de su nueva realidad. Mateo se detuvo frente al ventanal del salón principal. Afuera, el jardín, que una vez fue una obra maestra de la paisajística, yacía salvaje y descuidado. Las rosas sin podar se enredaban con las malas hierbas en una lucha triste por la supervivencia. Era un reflejo perfecto de su interior, el orden devorado por el caos. Se ajustó el cuello de la camisa, una camisa de algodón que había costado más de lo que ahora tenía en el banco. Era una de las pocas que le quedaban, una reliquia de su pasado. Cada mañana, vestirse con estas prendas era un acto de negación, una pequeña rebelión contra la evidencia. No importaba que el traje que llevaba estuviera ligeramente pasado de moda o que los zapatos necesitaran una limpieza a fondo, mientras pudiera ponerse esa armadura de lino y seda, podía fingir, aunque fuera por unos minutos, que aún era el hombre que había construido un imperio desde cero. Silva Components, una de las compañías de tecnología en chips más prometedoras de Europa. Ahora, esa compañía, su hijo, su legado, estaba en la UCI, con un pronóstico reservado y un tubo de respiración llamado deuda. La quiebra no había sido un accidente, había sido una erosión lenta, dolorosa, como una hemorragia interna. Productos que debían revolucionar el mercado llegaban tarde, o sus innovaciones eran misteriosamente anticipadas por la competencia, que lanzaba versiones más baratas y eficientes. Cada lanzamiento se convertía en un fracaso estrepitoso. Los inversores huyeron primero, como ratas de un barco que aún no se hundía, pero que olía a naufragio. Luego llegaron los acreedores, los embargos, la prensa financiera clavando su daga con titulares crueles, el ocaso del prodigio Silva, de la cima al abismo en 18 meses. Y en medio de ese derrumbe, la gota que colmó el vaso, la que había quebrado no solo su fortuna, sino su espíritu, Elisa, su mujer, su compañera durante 15 años, la que juró estar a su lado en las buenas y en las malas, no encontró el coraje para enfrentar las malas. Una mañana, simplemente se fue. No hubo una discusión dramática, ni un adiós con lágrimas. Solo una nota fría sobre la mesa de la cocina, junto a la cafetera italiana que ya no silbaba. Mateo, lo siento, no puedo vivir así. No soy lo suficientemente fuerte. La mayúscula le pareció el colmo de la cobardía. Ni siquiera se había molestado en escribir su nombre completo. Se llevó las joyas, lo que quedaba de dinero en la cuenta conjunta y, lo más doloroso, cualquier atisbo de fe que él pudiera tener en el ser humano. Desde entonces, Mateo navegaba por los días como un sonámbulo, atrapado en el enorme cascarón de su antigua vida, acompañado solo por los fantasmas de sus sueños rotos. Su reflexión fue interrumpida por el timbre de la puerta principal, un sonido estridente, anacrónico, que cortó el silencio como un cuchillo. Mateo parpadeó, desconcertado, no esperaba a nadie. Los repartidores ya no venían, todo lo que necesitaba lo compraba con los euros contados que le quedaban en el supermercado de descuento. Los amigos habían desaparecido con los inversores. Caminó hacia la puerta con una sensación de aprensión. Al abrirla, la luz del pálido sol de invierno le dio de lleno, y por un segundo, cegado, solo vio dos siluetas pequeñas recortadas contra el cielo plomizo.
Cuando sus ojos se adaptaron, el corazón le dio un vuelco. Frente a él estaban dos niños. Una niña más alta, de unos 12 años, con el pelo castaño desordenado y unos ojos enormes, del color de la miel, que lo miraban con una mezcla de desafío y un miedo tan profundo que casi podía tocarse. Llevaba una chaqueta de paño demasiado delgada para el frío y unos vaqueros desgastados. Su postura era rígida, protectora, y tras ella, casi escondido entre sus piernas, asomaba un niño más pequeño, de no más de 7 u 8 años. Tenía la misma mirada de miel, pero en su caso era puro terror. Se aferraba al dobladillo del jersey de su hermana con una mano pequeña y sucia. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. La niña respiraba entrecortadamente, empañando el aire frío con su aliento. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Su voz era un hilo tenue, pero sorprendentemente firme. ¿Usted es Mateo Silva? Mateo asintió, sin encontrar las palabras. Su mente, antaño rápida para los negocios y las estrategias, era un completo blanco. Soy Valeria, dijo la niña, señalándose con un gesto mecánico, y él es Lucas. Éramos hijos de Gabriela. El nombre le golpeó como un puñetazo en el estómago. Gabriela, su contadora durante los primeros años, antes de que la empresa creciera y contratara a una firma de renombre. Gabriela, la mujer callada y eficiente, la que siempre tenía la solución a un problema fiscal, la que le advirtió, con su voz suave, sobre los riesgos de expandirse demasiado rápido. Gabriela, a la que despidió, con lágrimas en los ojos, cuando la reestructuración obligó a recortar personal. Él le había dado una indemnización generosa, pero siempre había cargado con el peso de esa decisión. Supo por rumores que había enfermado gravemente poco después, cáncer, y luego que había fallecido. La noticia le llegó en medio de su propia crisis y la archivó en el rincón de las penas pendientes. Dios mío, logró articular Mateo, arrodillándose instintivamente para quedar a la altura de los niños. El gesto hizo que Lucas se escondiera por completo detrás de su hermana. «Gabriela, ¿están solos?» Valeria tragó saliva. Sus ojos brillaban con una capa de lágrimas que se negaba a caer. Mamá se fue hace 3 meses. Estuvimos en un centro de acogida, pero hizo una pausa, buscando la fuerza. Ella nos hablaba de usted. Decía que era un hombre bueno. Decía que si alguna vez pasaba algo, que fuéramos a buscarlo, que usted nos entendería. Mateo sintió que el mundo se desdibujaba. Que él los entendiera, entender que, la pérdida, el abandono, la desesperación, lo entendía demasiado bien. Pero ¿por qué él? ¿Por qué ahora cuando era menos que nadie, cuando no tenía nada que ofrecer excepto 4 paredes frías y un futuro en bancarrota? El centro de acogida no era bueno, continuó Valeria, su voz temblorosa. Lucas no habla desde lo de mamá. Y anoche, el cuidador, bueno, nos fuimos. Caminamos toda la noche. Teníamos la dirección en un papel. Mamá la guardaba. Mateo miró a Lucas. El niño lo observaba desde su escondite. Sus ojos eran 2 pozos de un dolor insondable. El silencio del pequeño era más elocuente que cualquier queja. Y entonces vio los moretones tenues en el brazo de Valeria, la suciedad bajo las uñas de Lucas, la forma en que tiritaban a pesar de su esfuerzo por no mostrar debilidad. Una ola de compasión, tan abrupta y poderosa que le quitó el aliento, lo inundó. Eran 2 náufragos, igual que él, arrojados a la orilla de una vida que no habían elegido. «Entren», dijo su voz, ronca por la emoción, antes de que su cerebro pudiera procesar las implicaciones. «Por favor, entren. Tienen que tener frío». Los hizo pasar. Cruzar el umbral de esa mansión vacía fue como entrar en una catedral abandonada para los niños. Sus pequeños pasos
resonaron en el vasto espacio. Lucas miraba hacia arriba, sobrecogido por la altura del techo, mientras se aferraba aún más fuerte a su hermana. ¿Vives aquí solo?, preguntó Valeria, con un asomo de incredulidad. Sí, respondió Mateo, y la palabra sonó terriblemente cierta. Vivo aquí solo. Los llevó a la cocina, la única habitación que conservaba un mínimo de calor porque era donde pasaba la mayor parte del tiempo. Encendió la estufa de gas, un modelo antiguo, que chirrió protestando, y puso una olla con agua para hacer algo caliente. No tenía leche, pero sí un poco de cacao en polvo. Mientras movía la mezcla, observaba a los niños. Se habían sentado a la mesa de granito, inmensa para solo 3 personas. Valeria tenía el gesto serio, adulto, pero sus ojos no dejaban de recorrer la estancia, captando cada detalle de decadencia, la pintura descascarillada en una esquina, el grifo que goteaba, la nevera casi vacía. Usted era rico, ¿verdad?, preguntó de pronto sin rodeos. Mateo soltó una risa amarga. Lo era. Ahora no soy mucho más que ustedes. Pero tiene esta casa, insistió ella, con la lógica implacable de la infancia. Esta casa pronto ya no será mía, Valeria. Lo he perdido todo. Mi empresa está a punto de quebrar. Dijo las palabras en voz alta y le sabieron a hiel. Era la primera vez que las admitía frente a alguien sin sentir rabia, solo una tristeza infinita. Por alguna razón, confesar su derrota frente a estos 2 niños no le resultaba humillante, sino liberador. Fue entonces cuando Valeria dijo algo que le dejó paralizado. La niña lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que no pertenecía a una chica de 12 años. Adóptanos a mi hermanito y a mí. Mateo dejó la cuchara. El metal chocó contra el borde de la olla con un sonido metálico. ¿Qué? Adóptanos, repitió ella, con una seriedad sobrecogedora, y yo haré que tu compañía en quiebra vuelva a ser de las más reconocidas del mundo. La proposición era tan descabellada, tan surrealista, que Mateo no supo si reír o llorar. Miró a la niña flaca, de ropa raída, sentada en su cocina a punto de ser embargada, prometiéndole la salvación de un imperio tecnológico. Era la locura más grande que había escuchado en su vida. Y sin embargo, algo en la forma en que lo decía, en la firmeza absoluta de su mirada, le impedía desecharla por completo. No era la promesa vacía de un niño. Había una convicción extraña, casi perturbadora en sus palabras. Valeria, empezó a decir con suavidad, eso es muy amable de tu parte, pero no entiendes. Mi empresa es muy complicado, son problemas de adultos. Yo sé más de lo que crees, replicó ella, enigmática. Mamá también era contadora, escuchaba cosas, y yo escucho mucho. Lucas, en ese momento, movió la cabeza ligeramente, como asintiendo en apoyo a su hermana. Su mirada seguía fija en Mateo, pero el miedo inicial parecía estar cediendo paso a una curiosidad cautelosa. ¿Y por qué?, preguntó Mateo, genuinamente desconcertado. ¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces. Valeria bajó la mirada, jugueteando con el borde de su manga desgastada. Porque mamá dijo que eras bueno. ¿Y por qué? Porque no tenemos a nadie más, y tú tampoco. La simpleza de la declaración le partió el alma. Tú tampoco. Era la verdad más cruda que había escuchado en años. Estos 2 niños, perdidos y asustados, le estaban ofreciendo un trato no desde la lógica o el interés, sino desde la pura, desnuda necesidad humana. Le estaban ofreciendo una razón para levantarse por la mañana, una familia a cambio de una esperanza, por descabellada que fuera. No puedo prometerte nada, Valeria, susurró Mateo, sintiendo el peso de cada palabra. No tengo dinero, no tengo trabajo. Esta casa puede que la semana que no sea mía. No soy una buena apuesta. Ella levantó la vista de nuevo. Una lágrima solitaria escapó por fin y recorrió su mejilla sucia, pero su voz no se quebró. Nosotros tampoco somos una buena apuesta.
pero juntos quizás seamos una mejor. Mateo contuvo el aliento. El mundo se redujo a esa cocina fría, al vapor del cacao burbujeante, a los ojos de miel de dos niños que lo miraban como si fuera un salvador, cuando él se sentía el náufrago más absoluto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba considerando seriamente esto? Era una locura, un suicidio financiero y emocional. Pero al mirar a Lucas, que por primera vez desviaba su mirada del rostro de Mateo para observar la taza de cacao con un destello de interés infantil, sintió algo que creía muerto, un brote de calor, una chispa de propósito. «Bebamos esto», dijo finalmente, sirviendo el líquido caliente en 3 tazas, y hablamos. ¿De acuerdo? No era un sí, pero tampoco era un no, era un quédense, un no están solos en este momento. Y por la forma en que los hombros de Valeria se relajaron levemente, como si hubiera soltado una carga inmensa, supo que era suficiente por ahora. Mientras los niños bebían el cacao con manos que aún temblaban levemente, Mateo observó la escena. La niña de 12 años con un plan imposible y el niño que guardaba un silencio cargado de secretos. Se preguntó, con un estremecimiento que no era por el frío, ¿qué demonios había desatado al abrir esa puerta? Su vida, ya de por sí una ruina, acababa de volverse infinitamente más complicada. Y de la manera más inesperada, infinitamente más valiosa. Pero la revelación de Valeria, esa promesa audaz, no era más que la punta del iceberg. La verdadera tormenta se gestaba en el silencio de Lucas, en algo que había escuchado a través de una pared del orfanato, algo que involucraba a un hombre multimillonario, una confidencia feliz sobre aprovecharse de una empresa y un contador que no era leal. La pieza clave que explicaba la misteriosa caída de Silva Components estaba, aunque Mateo no lo supiera aún, sentada a su mesa, tomando cacao y mirándolo con unos ojos que habían visto demasiado para su edad. El invierno afuera seguía siendo gélido, pero en el corazón de Mateo Silva, un hombre que lo había perdido todo, acababa de encenderse una pequeña y temblorosa llama. Y esa llama, alimentada por la desesperación de 2 niños, estaba a punto de avivar un fuego que cambiaría sus vidas para siempre, llevándolos hacia un desenlace dramático y una verdad que yacía escondida en las palabras de un niño que había aprendido a escuchar para sobrevivir. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado y oscuro. Mateo había improvisado camas en lo que fue la habitación de invitados, la única que conservaba algo de mobiliario, 2 colchones en el suelo con mantas limpias pero viejas. El viento silbaba fuera, colándose por las grietas de los marcos de las ventanas, y cada ráfaga hacía que la vieja estructura de la casa crujiera como si se quejara de su propia decadencia. Mateo no podía dormir. Yacía en su propia cama, en la master bedroom, que ahora le parecía obscenamente grande y vacía, escuchando los sonidos de la casa. Ya no solo eran los crujidos habituales, ahora se sumaba el suave, casi imperceptible, rumor de la respiración de 2 seres humanos durmiendo bajo su techo, o vete, al menos, intentando dormir. Se levantó, envuelto en una bata que había conocido días mejores, y caminó descalzo por el pasillo alfombrado hacia la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Se asomó con cautela a la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, vio a Valeria durmiendo en un colchón, con las mantas hasta la barbilla. Su rostro, en la inconsciencia, había perdido la dura máscara de adulta prematura y recuperaba la suavidad de sus 12 años. Pero incluso dormida, su expresión no era del todo plácida. Un pequeño ceño fruncido sugería pesadillas o preocupaciones profundas. En el colchón contiguo, Lucas estaba acurrucado como un ovillo. Solo un mechón de pelo castaño asomaba sobre la manta. Parecía aún más pequeño de lo que era. Mateo observó durante un largo minuto, y una oleada de protección, tan feroz que lo tomó por sorpresa, lo recorrió. Eran vulnerables, estaban a su cargo. La enormidad de esa responsabilidad
lo aterrorizó. ¿Cómo iba a alimentarlos? ¿Cómo iba a vestirlos? El poco dinero que le quedaba era para pagar la factura de la luz que mantenía a raya la oscuridad total. La hipoteca de la casa estaba impagada desde hacía meses. La notificación de desahucio era solo cuestión de tiempo. La promesa de Valeria, yo haré que tu compañía vuelva a ser de las más reconocidas, le resonó en la cabeza. Era un disparate, un cuento de hadas que una niña desesperada se contaba a sí misma para encontrar esperanza. Y sin embargo, ¿por qué no podía sacársela de la mente? No era la promesa en sí, sino la forma en que la había dicho, con una certeza absoluta, como si conociera un secreto que él ignoraba. Regresó a su habitación, pero el sueño seguía siendo una quimera. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Qué estaba haciendo? Acogiendo a dos menores fugados de un centro de acogida. Podía meterse en un problema legal gravísimo. Lo sensato, lo adulto, sería llamar a servicios sociales a primera hora de la mañana. Devolverlos al sistema. Era lo correcto, lo seguro. Pero entonces recordó la mirada de Valeria cuando le dijo, no tenemos a nadie más, y tú tampoco. Y la imagen de Lucas, escondiéndose detrás de su hermana, con esos ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. Era el sistema, ese lugar del que habían huido por la noche, realmente lo correcto. Al amanecer, con los primeros rayos de un sol pálido y frío, Mateo había tomado una decisión. No era una decisión basada en la lógica, sino en una corazonada, en un último rescoldo de fe que creía extinguido. No los devolvería. No todavía. Haría lo que Gabriela desde el más allá parecía pedirle los entendería. Les daría un refugio por precario que fuera por un tiempo. Esa mañana, el ritual de vestirse con su camisa de algodón caro tuvo un nuevo significado. Ya no era solo un acto de negación, era una armadura para la batalla que se avecinaba. Tenía que encontrar una solución, no solo para sí mismo, sino para ellos. Al bajar a la cocina, encontró a Valeria ya despierta. Había intentado, torpemente, hacer café con la cafetera italiana, y el resultado era un líquido oscuro y amargo que olía a quemado. Lucas estaba sentado a la mesa, mirando fijamente su taza vacía. «Buenos días», dijo Mateo, intentando sonar más optimista de lo que se sentía. Valeria se volvió, sobresaltada. Tenía ojeras profundas. «Buenos días». «Intenté», señaló la cafetera con vergüenza. «No importa», la interrumpió Mateo con una sonrisa cansada, «se aprende con la práctica». «¿Durmió bien?» Ella se encogió de hombros, un gesto que decía más que 1000 palabras. Lucas no reaccionó, absorto en su mundo silencioso. El desayuno fue austero, pan del día anterior tostado sobre la llama de la estufa de gas y un poco de mermelada. Mientras comían en silencio, Mateo estudió a los niños. Valeria movía los dedos sobre la mesa como si estuviera tecleando en un piano invisible. Lucas mordisqueaba el pan con una concentración intensa, como si cada miga fuera un tesoro. «Hoy tengo que ir a la ciudad», anunció Mateo, rompiendo el hielo. «A mí, a la empresa. Tengo una reunión con los acreedores». Valeria lo miró, alerta. «¿Van a cerrarla?» «Es una posibilidad», admitió él, sin endulzarlo. No había lugar para medias tintas, pero voy a intentar negociar un poco más de tiempo. «Necesitas ese tiempo», dijo Valeria con seriedad, «para descubrir la fuga». Mateo parpadeó. ¿La fuga? Sí, la fuga de información. La que hace que la competencia sepa todo antes que tú. Él dejó la tostada. El pan se le hizo bola en la boca. «Valeria, ¿de qué estás hablando? Los fracasos de la empresa son públicos. Mala gestión, mala suerte, crisis del mercado». Ella negó con la cabeza con vehemencia. «Mamá lo decía. Antes de enfermarse. Decía que los números de Silva Components no cuadraban, que las pérdidas eran demasiado específicas,
siempre en los proyectos más innovadores. Como si alguien supiera exactamente dónde golpear para hacer más daño. Ella lo llamaba la sombra en los libros. Mateo sintió un escalofrío, la sombra en los libros. Gabriela había sido meticulosa, brillante, si ella sospechaba algo, pero eran conjeturas, nada concreto. Eran teorías, Valeria, sin pruebas. A veces las pruebas no están en los papeles, replicó ella, con una sabiduría que helaba la sangre. A veces están en las personas. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta, pero esta vez no era estridente. Era un sonido grave, insistente, oficial. Pum, pum, pum. No era un repartidor. Los tres se quedaron inmóviles. Lucas se puso pálido y se acercó instintivamente a su hermana, agarrándole el brazo. ¿Es el hombre del centro?, susurró, con el rostro desencajado por el terror. Valeria lo abrazó. No sé, quizás. Mateo se levantó, con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía como un intruso en su propia casa. Cruzó el salón vacío hacia la puerta principal. Al abrirla, se encontró con dos figuras, un hombre y una mujer con trajes formales, caras serias y una carpeta bajo el brazo del hombre. Detrás de ellos, aparcado con descaro en su entrada, había un coche negro discreto. ¿Mateo Silva?, preguntó la mujer, con una voz neutra profesional. Sí, respondió él, sintiendo cómo la garganta se le secaba. Soy la trabajadora social del distrito, Elena Montes, y este es mi compañero. Tenemos razón para creer que bajo su custodia se encuentran dos menores, Valeria y Lucas Mendoza, que están en situación de desamparo y fugados del centro de acogida San Rafael. ¿Podemos pasar? Era la pesadilla hecha realidad. Mateo miró hacia atrás, hacia la cocina, donde sabía que los niños escuchaban, paralizados por el miedo. Todo había durado tan poco. Su refugio improvisado se desmoronaba en cuestión de segundos. Sintió una urgencia animal de cerrar la puerta, de protegerlos, pero no podía. Eso lo convertiría en un delincuente. Pasen, dijo, con una voz que no reconocía como suya. La trabajadora social y su compañero entraron en la mansión. Sus miradas profesionales barrieron el salón vacío, registrando cada detalle de pobreza y abandono. No hicieron comentarios, pero sus expresiones lo decían todo. Este no era un lugar adecuado para niños. Los niños están en la cocina, indicó Mateo, llevándolos a través de la estancia fría. Al entrar en la cocina, la escena era desgarradora. Valeria se había puesto delante de Lucas como un pequeño escudo humano. Su rostro estaba pálido, pero tenía la barbilla alta, desafiante. Lucas se aferraba a ella, temblando como una hoja. «Hola, Valeria». «Hola, Lucas», dijo la trabajadora social Elena, con una voz que intentaba ser calmada. «Estábamos muy preocupados por ustedes. Huir del centro no fue una decisión correcta». «Allí no estábamos bien», declaró Valeria, con una firmeza temblorosa. Lucas tenía miedo. «Yo también». «Lo entiendo», asintió Elena, aunque su tono no era del todo convincente. «Pero hay procedimientos, hay lugares seguros». Este hizo un gesto vago abarcando la cocina. «No es un lugar seguro para ustedes. El señor Silva no está autorizado para tenerlos aquí». «Es nuestro amigo», protestó Valeria, con desesperación. «Fue amigo de mamá». «Eso no cambia la legalidad de la situación, cariño», dijo la trabajadora social con suavidad pero firmeza. «Tenemos que llevarlos de vuelta a un centro adecuado». Fue entonces cuando Lucas, el niño que no hablaba, el que se escondía, hizo algo increíble. Soltó el brazo de su hermana, dio un paso adelante y mirando directamente a la trabajadora social, con sus enormes ojos llenos de lágrimas, sacudió la cabeza. No fue un gesto violento, sino una negativa silenciosa, cargada de una angustia tan profunda que hizo que hasta el compañero de Elena, un hombre de aspecto estoico, bajara la mirada. «No», susurró Lucas.
Fue apenas un sonido o un hilo de voz, pero en el silencio de la cocina resonó como un grito. Fue la primera palabra que Mateo le oía decir, y le partió el alma. Mateo no lo pensó. Se dirigió a la trabajadora social. «Señora Montes, ¿puedo hablar con usted un momento, en privado?» Ella lo miró, sorprendida, pero asintió. Le indicó a su compañero que se quedara con los niños y siguió a Mateo al salón vacío. «Señor Silva, entienda la situación», comenzó ella, antes de que él pudiera hablar. «Estos niños están bajo la tutela del Estado. Usted no tiene ningún derecho». «Yo no tengo nada», lo interrumpió Mateo, y su voz sonó áspera, cargada de una emoción largamente reprimida. «Lo ha visto. He perdido mi empresa, mi dinero, mi mujer. Esta casa ya no es mía. Lo único que tengo es mi nombre y mi honor. Y Gabriela Mendoza, la madre de esos niños, confió en mí una vez. Me está pidiendo, desde donde esté, que cuide de ellos». «Eso es muy emotivo, señor, pero...» «Déjeme terminarla», insistió Mateo, clavándole una mirada intensa. «No le pido que me los deje para siempre. Solo, deme una oportunidad, un plazo, un mes. Deme un mes para demostrar que puedo proporcionarles un entorno estable. Tengo una reunión hoy con mis acreedores. Si logro salvar la empresa, aunque sea un poco, tendré medios. Si no, yo mismo los llevaré al lugar que usted considere más adecuado». Elena Montes lo observó en silencio. Evaluaba no solo sus palabras, sino al hombre que tenía frente a ella. Vio la desesperación, sí, pero también una chispa de determinación que no encajaba con la ruina que lo rodeaba. Un mes es mucho tiempo en la vida de un niño, señor Silva. Y este entorno, volvió a mirar el salón vacío, no es el ideal. Lo sé, admitió Mateo. ¿Pero es peor que un centro del que huyen por la noche? Ellos eligieron venir aquí. ¿No cuenta su voluntad? ¿No cuenta el que Lucas, que no habla, haya dicho no cuando usted quiso llevárselos? La trabajadora social suspiró. Rozaba con los dedos la carpeta que llevaba. Sabía que lo correcto, según el protocolo, era llevarse a los niños inmediatamente. Pero también había visto el miedo en los ojos de Lucas, la ferocidad protectora de Valeria y la genuina angustia en el rostro de este hombre derrotado. 24 horas, dijo finalmente con voz firme. No un mes. 24 horas. Mañana a esta misma hora volveré. Para entonces, usted debe tener un plan concreto y demostrable. Un trabajo, aunque sea temporal. Una prueba de ingresos. Algo que me demuestre que no los está llevando a la indigencia. Si no lo tiene, me los llevo. ¿Está claro? Era un plazo imposible. 24 horas para encontrar una solución a años de problemas. Pero era una oportunidad, una pequeña grieta de luz. «Está claro», asintió Mateo con el corazón encogido. «Gracias». «No me agradezca», replicó ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Agradézcales a ellos, y no me falle, por el bien de esos niños». Cuando la puerta se cerró y el coche negro se marchó, Mateo se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Había ganado un día, solo uno. Al volver a la cocina, encontró a Valeria abrazando a Lucas, que lloraba en silencio, con sollozos que apenas hacían ruido. Ella lo mecía, susurrándole palabras de consuelo. Al ver a Mateo, sus ojos se encontraron. «¿Se van a llevar?», preguntó Valeria, con la voz quebrada por el miedo. Mateo respiró hondo. «No, no hoy. Tenemos 24 horas». La explicación de la ultimátum de la trabajadora social cayó sobre ellos como una losa. Valeria palideció. 24 horas. Era nada. «Tienes que ir a tu reunión», dijo ella, recuperando su extraña determinación. «Tienes que conseguir ese tiempo. Y cuando vuelvas, Lucas y yo tenemos que hablar contigo. ¿En serio?». Mateo miró al niño, que ahora lo observaba con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué podían tener que decirle dos niños que fuera a cambiar algo? Pero asintió. Ya no tenía opciones.
De acuerdo. Hablamos esta noche. La reunión en las oficinas de Silva Components, ahora reducidas a un piso pequeño y lúgubre en un edificio de segunda categoría, fue una humillación previsible. Los acreedores, 3 hombres de trajes caros y expresiones impasibles, escucharon sus argumentos con indiferencia. Su plan de reestructuración, elaborado a lo largo de noches en vela, les pareció insuficiente e ingenuo. Mateo, la situación es insostenible, dijo el principal acreedor, un tipo llamado Rojas, con una corbata tan estrecha que parecía querer estrangularlo. Las ventas están por los suelos. La deuda es astronómica. Lo siento, pero no podemos extender el crédito otra vez. La Junta ha decidido. Iniciaremos el proceso de liquidación la próxima semana. El golpe final. Mateo salió del edificio, sintiéndose como si hubiera sido golpeado. El aire frío de la ciudad le azotó el rostro, pero no lo sintió. Caminó sin rumbo por las calles, entre la gente que iba y venía con sus vidas normales, mientras la suya se desmoronaba por completo. No tenía nada, ni empresa, ni casa, ni forma de mantener a los niños. Había fallado. Mañana a esta hora, la trabajadora social se los llevaría. Regresó a la mansión al anochecer, con el alma encogida. La caminata desde la parada del autobús, ya no tenía coche, le pareció eterna. Cada paso era un recordatorio de su fracaso. Al abrir la puerta, la oscuridad y el silencio lo recibieron. Pero esta vez no estaba solo. Una pequeña luz brillaba en la cocina. Valeria y Lucas lo esperaban sentados a la mesa. Habían encendido una vela, ya que la factura de la luz probablemente no estaba pagada, y su tenue luz danzante proyectaba sombras largas en sus rostros serios. Habían preparado una cena simple, sopa de sobre. El gesto, tan humilde, lo conmovió hasta lo más profundo. «¿Cómo te fue?», preguntó Valeria, aunque por la expresión de derrota en el rostro de Mateo ya lo sabía. «Mal», confesó él, dejándose caer en una silla. «Muy mal, cierran la empresa. Lo siento, niños. Lo siento mucho. Mañana, la señora Montes». «Escucha», lo interrumpió Valeria, poniendo su mano pequeña y delgada sobre la de él. Su tacto era sorprendentemente cálido. «Antes de que digas nada, Lucas tiene que contarte algo muy importante». Mateo miró al niño. Lucas tenía la mirada baja, jugueteando con una cuchara. Parecía nervioso, asustado. «Lucas», dijo Valeria con suavidad pero firmeza, «tienes que decírselo. Es la única manera. Recuerda lo que oíste». Lucas levantó la vista hacia Mateo. Sus ojos, en la luz de la vela, parecían inmensos. Respiró hondo, como reuniendo valor, y entonces, con una voz tan baja que Mateo tuvo que inclinarse para oírla, habló. Las palabras salieron entrecortadas, titubeantes, pero claras. El hombre del orfanato, el que quería adoptarnos a mí, antes de que nos fuéramos». Mateo frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? «¿Qué hombre, Lucas?» «El hombre rico», continuó el niño con dificultad. «Vino a hablar con la señora del orfanato. Yo estaba escondido, en el cuarto de al lado. La pared es fina. Se oye todo». Valeria asentía con la cabeza, animándolo en silencio. Él hablaba muy feliz. Decía que era muy listo, que tenía un topo. Mateo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Topo. La palabra resonó en su mente como un campanazo. «¿Un topo?», repitió, casi sin aliento. Lucas asintió. «Sí, decía que tenía a alguien en una empresa de chips, que le daba información sobre los productos nuevos, antes de que salieran. Así él podía hacer sus jugadas antes». Lo decía riéndose. Decía que así esa empresa nunca le ganaría, que la estaba desangrando. El aire escapó de los pulmones de Mateo. Era imposible. ¿Estaba diciendo lo que él creía que estaba diciendo? «Lucas», susurró, agarrando la mesa para no caerse,
¿Escuchaste un nombre? ¿El nombre de la empresa? ¿O el nombre del topo? El niño negó con la cabeza frustrado. No, no dijo nombres, solo hablaba de la empresa y de lo listo que era. Pero hizo una pausa concentrándose. Dijo algo de que su topo era como un fantasma, que estaba en todas partes y en ninguna, que era el que manejaba los números, el que sabía todos los secretos. El que manejaba los números, el que sabía todos los secretos. Como un rayo, la imagen de un rostro surgió en la mente de Mateo Alfredo Rojas, su contador jefe, el hombre de la corbata estranguladora que hacía solo unas horas le había dado el golpe de gracia a su empresa. Rojas, que había estado con él desde el principio. Rojas, que tenía acceso a toda la información confidencial. Rojas, que siempre tenía una explicación plausible para cada pérdida, para cada filtración. Rojas, que se había mostrado especialmente insistente en recomendar la liquidación. Era él. Tenía que ser él. La revelación fue tan brutal, tan monumental, que dejó a Mateo sin habla. No era mala suerte, no era mala gestión. Era sabotaje, una traición calculada y fría desde el corazón mismo de su empresa. Y el niño que tenía frente a él, el niño silencioso y traumatizado, guardaba la clave que podía salvarlo todo. «Dios mío», logró articular Mateo, mirando a Lucas con una mezcla de asombro, gratitud y una furia incipiente. «Lucas, ¿estás seguro de lo que oíste?» El niño asintió con solemnidad. Seguro, se reía mucho. Decía que era muy fácil, como quitarle caramelos a un bebé. Mateo se levantó de la silla, incapaz de estar quieto. La habitación parecía dar vueltas a su alrededor. No era solo la salvación de su empresa lo que estaba en juego, era la justicia, era desenmascarar a la serpiente que había estado envenenando su vida durante años. Y todo gracias a un niño que había escuchado a través de una pared. «Tenemos que actuar», dijo, «más para sí mismo que para ellos. Pero no tenemos pruebas, solo el testimonio de un niño contra la palabra de un hombre poderoso. No es suficiente». Fue entonces cuando Valeria intervino de nuevo, con esa calma inquietante. «Pero ahora sabes a quién vigilar. Sabes dónde está el agujero. Ya no estás a ciegas. Puedes tenderle una trampa». Mateo la miró. La niña de 12 años, la hija de una contadora, estaba pensando con una frialdad estratégica que él, en su conmoción, había perdido. Tenía razón. La información era poder. Ahora sabía quién era el enemigo. «Tienes razón», dijo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza real, no basada en un deseo, sino en un hecho concreto. «Tengo que ser inteligente. Tengo que conseguir una prueba». Se acercó a Lucas y se arrodilló frente a él, a su altura. Miró directamente a esos ojos que habían sido testigos de tanto dolor y que sin embargo habían guardado un secreto tan crucial. Lucas dijo con una voz cargada de emoción: «No tienes idea de lo que acabas de hacer. Puede que hayas salvado todo. Te lo agradezco. Te lo agradezco más de lo que puedo expresar». El niño lo miró, y por primera vez, una pequeña, tímida sonrisa asomó a sus labios. Era un destello fugaz, pero era real. Esa noche, mientras los niños dormían, Mateo no podía descansar. La rabia y la determinación hervían en su interior. Rojas, el hombre en quien había confiado, el que se había sentado en su mesa, había brindado por sus éxitos, todo mientras le clavaba un cuchillo por la espalda. Mañana, cuando viniera la trabajadora social, no se enfrentaría a ella con las manos vacías. Tenía un plan arriesgado, casi desesperado, pero era algo. Se acercó de nuevo a la habitación de los niños. Los observó dormir. Valeria, la estratega. Lucas, el portador de la verdad. Ellos, en su desamparo, le habían dado la única arma que necesitaba: la certeza. El invierno seguía fuera, pero dentro de Mateo Silva ardía un fuego nuevo. No era el fuego cálido de la familia, todavía no,
sino el fuego blanco y frío de la venganza y la redención. Mañana sería el día más importante de su vida, no solo por su empresa, sino por los dos pequeños fantasmas que habían irrumpido en su vida y le habían devuelto la razón para luchar. El capítulo cierra con Mateo planeando su próximo movimiento, la tensión dramática en su punto máximo. La revelación de Lucas ha cambiado por completo el juego y el lector se queda con el corazón en un puño, preguntándose cómo demostrará Mateo la traición de Rojas en solo 24 horas y si podrá salvar a los niños de ser llevados por servicios sociales. El gancho para el siguiente capítulo es claro: la confrontación con el traidor y la carrera contra el reloj para conseguir pruebas. La noche fue larga y lúcida para Mateo. El silencio de la mansión ya no pesaba. Ahora zumbaba con la energía de sus pensamientos acelerados. La revelación de Lucas había abierto una compuerta. De repente, cada fracaso, cada inexplicable fuga de información, cada consejo sospechoso de Rojas, encajaba en un patrón diabólicamente claro. No era paranoia, era traición. Se encerró en lo que fue su estudio, ahora una habitación vacía con un portátil viejo y una conexión a Internet inestable como único vínculo con el mundo. Mientras los niños dormían, él repasó mentalmente los últimos 2 años. El lanzamiento del chip Neptuno, cuyo diseño fue copiado al detalle por la empresa rival Auratex 3 meses antes de su salida al mercado. La inversión en inteligencia artificial Synapse, cuyos algoritmos clave aparecieron mágicamente en manos de un startup coreano. Cada desastre tenía un hilo conductor. Alfredo Rojas había estado involucrado en la logística financiera de todos ellos. Siempre tenía una excusa, una brecha de seguridad, un error humano en el departamento de IT, un mercado impredecible. Mateo, cegado por la confianza y la desesperación, se lo había creído. Ahora, la ingenuidad le sabía a ceniza. ¿Cómo no lo había visto? Rojas era un fantasma, como el niño había dicho. Se movía en las sombras, manejando los números, sabiendo todos los secretos. Y lo más audaz, era él quien, con su aire de preocupación y lealtad, había dirigido la estrategia que finalmente llevó a la empresa al borde del abismo, convenciéndolo de tomar préstamos desesperados con condiciones leoninas, préstamos cuyos acreedores ahora resultaban estar misteriosamente vinculados a holding offshore, que Mateo empezaba a sospechar que pertenecían al mismo hombre que quería adoptar a Lucas. El hombre del orfanato, el multimillonario que se jactaba de su topo, tenía que ser alguien con un poder inmenso. Alguien que viera a Silva Components no como una competencia, sino como un animal al que sangrar lentamente antes de darle el golpe de gracia y comprar sus activos a precio de saldo. ¿Quién? La lista de sospechosos era corta, pero sin un nombre, era como buscar una aguja en un pajar. El plan que comenzó a urdir era delicado y peligroso. No podía confrontar a Rojas directamente, eso solo lo alertaría. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que vinculara a Rojas con la filtración de información, y tenía que conseguirla antes de las 11 de la mañana siguiente, cuando Elena Montes volvería a cruzar su umbral. A las 6 de la mañana, con los primeros claros grises del alba, Mateo salió sigilosamente de la mansión. El aire frío le golpeó el rostro, despejando los últimos vestigios de cansancio. Su destino era el destartalado edificio de oficinas de Silva Components. Sabía que Rojas, meticuloso y sin vida propia, siempre llegaba a las 7:30 en punto. Tenía una hora. La oficina estaba en silencio, impregnada del olor a polvo y derrota. Los cubículos vacíos eran como lápidas en un cementerio de sueños. Mateo se dirigió directamente al despacho de Rojas. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura era vieja y él guardaba una llave maestra que en sus días de esplendor usaba para acceder a cualquier área en caso de emergencia. Con el corazón latiéndole con fuerza, giró la llave y entró. El despacho de Rojas era minimalista,
ordenado hasta la obsesión. No había papeles sobre la mesa, ni fotos familiares. Solo un ordenador de sobremesa, una pantalla grande y una estantería con carpetas perfectamente alineadas. Mateo se sentó frente al ordenador. Estaba protegido con contraseña. No era un problema. Durante años, Rojas había usado la misma contraseña segura pero predecible. La fecha de fundación de Silva Components, seguida de un símbolo. Un guiño de falsa lealtad que ahora resultaría su perdición. Tecleó la combinación. La pantalla se desbloqueó. Un alivio fugaz lo recorrió. Ahora, ¿dónde buscar? Revisó el historial del navegador, borrado. Los correos electrónicos, la cuenta corporativa, solo contenían comunicados inocuos. Rojas era demasiado cuidadoso para dejar pruebas evidentes. Pero entonces, Mateo recordó algo. Rojas era un hombre de hábitos. Todos los viernes por la tarde se quedaba solo en la oficina, diciendo que necesitaba poner al día los libros, lejos de distracciones. Y siempre, antes de irse, realizaba una copia de seguridad encriptada en un disco duro externo que guardaba en un cajón con llave. Por seguridad, decía. Mateo abrió el cajón superior derecho del escritorio. Estaba cerrado. Forzarlo dejaría evidencias. Buscó alrededor y encontró una llave pequeña escondida, con un despreocupación arrogante, debajo de un posavasos con el logo de la empresa. La ironía le resultó dolorosa. Introdujo la llave y abrió el cajón. Allí estaba, un disco duro externo negro y discreto, con manos que le temblaban ligeramente, lo conectó al ordenador. El dispositivo apareció en la pantalla. Pidió una contraseña. Mateo intentó la misma de siempre. Error. Probó variaciones, el nombre de la empresa al revés, la fecha de nacimiento de Rojas, nada. El sudor frío comenzó a perlarse en su frente. El tiempo corría. Desesperado, tecleó la única cosa que se le ocurrió, una idea basada en el desprecio que Rojas debía sentir por él. Mateo idiota. Error. Probó Silva fracasado. Error. Se quedó mirando la pantalla, la frustración apretándole el pecho. Tal vez la respuesta no estaba en el desprecio, sino en la arrogancia, en la jactancia que Lucas había presenciado. Pensó en lo que el niño había oído, como quitarle caramelos a un bebé. Era la frase clave, la que delataba la mentalidad de su enemigo. Con un pulso renovado, tecleó caramelos a bebé. La pantalla parpadeó y el contenido del disco duro se desplegó ante sus ojos. Contuvo la respiración. Era un tesoro de traición. Carpetas meticulosamente organizadas, Proyecto Neptuno, especificaciones enviadas a Auratech. Synapse, algoritmos clave, transferencia a Neocore, informes financieros alterados para acreedores, y lo más devastador, una carpeta llamada Operación Fénix. Al abrirla, encontró un plan detallado para forzar la bancarrota de Silva Components, comprar sus patentes y activos intelectuales a través de testaferros, y relanzar la tecnología bajo una nueva marca, propiedad de un holding llamado Omnium Capital. Y al final del documento, una firma digital que le hizo estremecer: Alastair Vance. Alastair Vance, el tiburón de las finanzas, un inversor de riesgo conocido por sus tácticas depredadoras. El hombre que, según las noticias, estaba acumulando capital para un gran movimiento en el sector tecnológico, era él, el hombre del orfanato, el multimillonario que se jactaba de su topo. Mateo no podía creerlo, teníalo todo. Los correos electrónicos encriptados entre Rojas y una dirección anónima que sin duda llevaba a Vance. Los documentos confidenciales de la empresa, fechados y con metadatos que probaban que habían sido enviados antes de su lanzamiento. Era una prueba irrefutable de espionaje industrial, fraude y conspiración. Con movimientos rápidos, insertó una memoria USB que había traído y comenzó a copiar los archivos más cruciales. Cada segundo era una eternidad mientras los archivos se transferían,
oyó un sonido que le heló la sangre, el chirrido de la puerta principal de la oficina al abrirse, luego pasos firmes y conocidos que se acercaban por el pasillo. Rojas. Había llegado antes de lo habitual. Mateo sacó la memoria USB justo cuando la copia finalizaba. Cerró la ventana del disco duro, desconectó el dispositivo y lo guardó de nuevo en el cajón, cerrándolo con llave. Apagó el monitor y se deslizó debajo del enorme escritorio de roble, justo cuando la puerta de la oficina se abría. Desde su escondite, vio los zapatos lustrados de Rojas acercarse a la mesa. El corazón le latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podía oírlo. Rojas se sentó, encendió el monitor y comenzó a teclear. Todo parecía normal. Durante unos minutos solo se oyó el clic de las teclas. Entonces, Rojas se detuvo. Mateo lo oyó mover el ratón. Luego, una risa baja, casi inaudible. «Qué curioso», murmuró Rojas para sí mismo. La actividad del sistema registra un acceso a las 6:47 de la mañana desde mi usuario. Mateo contuvo el aliento. Había sido demasiado confiado. Rojas tenía algún tipo de software de monitorización. Los zapatos de Rojas se posicionaron firmemente en el suelo. Se levantó. Mateo podía ver sus piernas moverse lentamente alrededor de la mesa, como un depredador husmeando a su presa. Se detuvo frente al cajón del disco duro. Mateo oyó el tintineo de la llave. El cajón se abrió, un silencio prolongado. «Mateo, Mateo, Mateo», susurró Rojas con un tono de decepción casi paternal. «Tan bajo has caído, robando en tu propia empresa». Mateo supo que estaba perdido. No podía quedarse escondido como una rata. Con un movimiento brusco, salió de debajo de la mesa, poniéndose de pie frente a su ex contador. Rojas no pareció sorprendido. Tenía una sonrisa fría y estrecha en los labios. En una mano sostenía el disco duro externo. «Buscando esto, supongo», dijo, balanceándolo ligeramente. «Pensé que eras más inteligente. ¿Qué te hizo sospechar? ¿Fue la niña? ¿El niño?» Me pareció extraño que aparecieran de la nada. Mateo lo miró con desprecio. «Tu jefe se jactó de tu trabajo delante del testigo equivocado. Alfredo, es increíble lo que un niño puede oír a través de una pared». El rostro de Rojas perdió por un segundo su máscara de seguridad. Un destello de ira lo recorrió. Vance siempre fue un bocazas. Pero da igual, tener sospechas es una cosa. Esto, levantó el disco, es otra. No has podido copiar nada, ¿verdad? La encriptación es de nivel militar. Mateo sintió una punzada de pánico, pero mantuvo la compostura. La memoria USB con las pruebas pesaba como una losa en su bolsillo. Rojas asumía que había fallado. Era su única ventaja. «¿Por qué, Alfredo?», preguntó Mateo con una voz que apenas reconocía. «Te di todo, confianza, un sueldo excelente. ¿Por qué traicionarme?». Rojas soltó una risa seca. «Todo, me diste migajas, Mateo. Mientras tú jugabas a ser el genio visionario, yo era el que mantenía a flote el barco. Yo merecía una parte del pastel, no las sobras. Vance me ofreció lo que tú nunca hiciste, una sociedad. Cuando Silva Component sea liquidada y renazca bajo Omnium Capital, yo seré el director financiero, con acciones, algo que tú, en tu egoísmo, nunca consideraste». La revelación fue un nuevo golpe. No era solo dinero. Era envidia, resentimiento, ambición. Mateo siempre había visto a Rojas como un empleado leal, no como un potencial socio. Fue un error catastrófico. «Espero que valga la pena», dijo Mateo con desdén, «porque voy a exponerte, voy a llevar esto a los tribunales». Rojas se rió abiertamente esta vez. «¿Con qué? ¿Con el testimonio de un niño traumatizado que no habla, contra la palabra de Alastair Vance y la mía? No tienes pruebas, Mateo, solo tienes desesperación. Y esta», dijo, guardándose el disco duro en el bolsillo interior de su traje, «se va a perder. Ahora, si me disculpas,
tengo una reunión con los liquidadores. Tu empresa tiene una cita con la muerte, y yo seré el verdugo. Rojas se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Mateo solo, temblando de rabia e impotencia. Pero mientras la puerta se cerraba, la mano de Mateo se cerró alrededor de la memoria USB en su bolsillo. Rojas estaba equivocado. Él sí tenía las pruebas, pero el tiempo se agotaba. Miró el reloj. Las 8:15 de la mañana, tenía menos de 3 horas. La carrera de vuelta a la mansión fue una blur. Mateo corrió como si las furias del infierno lo persiguieran. Al llegar, encontró a Valeria y Lucas sentados en el escalón de la entrada, abrigados con las mismas chaquetas delgadas del día anterior. Esperaban. Sus rostros eran un poema de ansiedad. ¿Lo conseguiste?, preguntó Valeria, saltando de su asiento. Mateo, jadeante, mostró la memoria USB. Sí, tengo todo, pero Rojas me descubrió. Sabe que sospecho. Tenemos que actuar rápido. Los hizo pasar y conectó la memoria USB a su portátil. Mientras los archivos se cargaban, explicó la situación con Alastair Vance. Es un hombre poderosísimo, Valeria, muy peligroso. Si Rojas le avisa, pueden intentar algo contra nosotros. Entonces, no podemos esperar a la trabajadora social, dijo Valeria con determinación. Tenemos que usar esto ahora. ¿A quién se lo podemos enseñar? Mateo pensó rápidamente. La policía, un proceso lento. La prensa, podría ser, pero también riesgoso. Necesitaba a alguien con poder, alguien que pudiera actuar de inmediato y que tuviera interés en detener a Vance. Y entonces, lo recordó, Samuel Ortega, el director de Aura Tech, una de las empresas a las que Rojas había filtrado información. Ortega había sido, en el pasado, un rival feroz pero honorable. En una ocasión, años atrás, le había ofrecido a Mateo una sociedad que éste, en su arrogancia, había rechazado. Ortega no era un santo, pero detestaba las prácticas sucias. Y Vance, al usar información robada, también lo había perjudicado a él, abaratando el mercado y desestabilizando el sector. Tengo una idea, dijo Mateo, buscando frenéticamente el número de Ortega en su vieja agenda. Es una apuesta arriesgada, pero es la única. Llamó. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz grave y cansada respondiera. Ortega. Samuel, soy Mateo Silva. No cuelgues. Lo que tengo que decirte es crucial para tu empresa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mateo, creía que estarías ocupado planificando tu funeral financiero. ¿Qué quieres? Quiero ofrecerte las pruebas de que tanto tú como yo hemos sido víctimas de Alastair Vance y de un topo dentro de mi empresa. Pruebas de espionaje industrial a gran escala. La línea se quedó en silencio por un momento más largo. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. Tengo correos, documentos, transferencias. Vance y mi contador, Alfredo Rojas, han estado desangrando Silva Components y filtrando nuestra tecnología a tus competidores y a startups fantasma para debilitar el mercado antes de comprarlo todo a precio de saldo. A ti también te han perjudicado. ¿Y por qué vendrías a mí con esto?, preguntó Ortega, con escepticismo. Porque necesito a alguien con tu influencia para actuar hoy, ahora. Y porque si esto es cierto, tendrías derecho a una demanda millonaria contra Vance. Es tu interés, Samuel, y el mío es salvar lo que queda de mi empresa, y miró a los niños, que lo observaban con los ojos muy abiertos, y a mi familia. Ortega respiró hondo. Está bien. Ven a mi oficina, ahora. Pero si esto es una trampa o un acto de desesperación, Mateo, te destruiré. No es una trampa, aseguró Mateo, y colgó. Eran las 9:30 de la mañana. Tenía 1 hora y media. La reunión en el imponente rascacielos de Aura Tech fue surrealista. Mateo, con su ropa pasada de moda, acompañado de 2 niños pobres y asustados,
Fue recibido por un Samuel Ortega más viejo y cansado de lo que recordaba, pero con los mismos ojos astutos. Ortega los hizo pasar a su despacho, una sala con vistas panorámicas a la ciudad que contrastaba brutalmente con la miseria de la oficina de Mateo. Sin preámbulos, Mateo insertó la memoria USB en el ordenador de Ortega y le mostró los archivos. Ortega los revisó en silencio, su expresión pasando del escepticismo a la incredulidad y finalmente a una ira contenida y glacial. Es Vance, confirmó Ortega al final. Reconozco su modus operandi, y Rojas siempre me pareció un tipo demasiado solícito. Esto es monumental. Esto no es solo espionaje, es una conspiración para manipular el mercado. Necesito tu ayuda, Samuel, dijo Mateo. Hoy, a las 11, una trabajadora social viene a llevarse a los niños. No tengo nada. Mi empresa está siendo liquidada en este momento. Si Vance y Rojas descubren que tengo esto, pueden intentar algo contra nosotros. Ortega miró a los niños. Vio el miedo en los ojos de Lucas, la determinación en los de Valeria. Luego miró a Mateo, al hombre derrotado pero que aún luchaba. Algo se ablandó en su rostro. Vance es una serpiente, dijo. Pero incluso las serpientes tienen puntos débiles. Tener estas pruebas es un buen comienzo. Pero necesitamos un golpe maestro, algo que lo obligue a retroceder de inmediato. ¿Qué sugieres? Vamos a hacerle una oferta que no pueda rechazar, dijo Ortega, con una sonrisa fría. Una llamada. Ahora mismo. Ortega descolgó el teléfono y marcó un número. Puso el altavoz. Alastair Vance, por favor. Samuel Ortega, de Aura Tech. Dígale que es urgente. Después de un momento, una voz suave, cultivada y ligeramente arrogante respondió al otro lado. Samuel, qué sorpresa. ¿Para qué debo el placer? Alastair, tengo en mi despacho a un viejo amigo tuyo, Mateo Silva. Y tenemos una colección de documentos fascinante sobre una operación Fénix y unos correos muy reveladores con un tal Alfredo Rojas. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea, tan profundo que durante un segundo creyeron que se había cortado. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente Vance, pero su voz había perdido parte de su seguridad. Oh, creo que sí, intervino Mateo, hablando por primera vez. Su topo no fue tan cuidadoso como creía Vance, y su bocaza funcionó en su contra. Un niño oyó cómo se jactaba de su juego en un orfanato. ¿Un niño? La voz de Vance sonó desconcertada, luego furiosa. Esto es un disparate. No voy a escuchar estas acusaciones ridículas. Escúchalas. Lo cortó Ortega, con autoridad. Porque si estos documentos llegan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la prensa financiera, tu imperio se va a hundir más rápido de lo que hundiste tú el de Mateo. Espionaje industrial, fraude, conspiración, Vance, te vas a pasar la próxima década en los tribunales y tu reputación quedará hecha trizas. ¿Qué quieren? Espetó Vance, con un tono que delataba que sabía que estaba acorralado. 3 cosas, enumeró Ortega, con calma. Primera, retiras inmediatamente la presión sobre Silva Components. Anulas el proceso de liquidación y devuelves el control total a Mateo. Segunda, firmas un acuerdo de no competencia y de indemnización por daños que cubra todas las pérdidas de Silva de los últimos 2 años. Una suma que yo mismo me encargaré de calcular. Y tercera, Ortega hizo una pausa dramática. Alfredo Rojas será despedido por causa justificada hoy mismo, y se le iniciará un proceso judicial. Tú no interferirás. Es imposible, rugió Vance. No voy a ceder ante un chantaje. No es chantaje, Alastair, dijo Mateo, con una voz sorprendentemente serena. Es justicia, y es tu única salida. O te aceptas, o te arruinas. Tienes 5 minutos para decidir. Colgaron el teléfono.
La tensión en la habitación era palpable. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Valeria agarraba la mano de Lucas con fuerza. Mateo y Ortega se miraban, sin decir una palabra. A los 4 minutos y medio, el teléfono sonó. Era Vance. «De acuerdo», dijo, con una voz que sonaba a derrota y a hiel. «Acepto. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos, Ortega. Pero esto no se queda así, Silva. Te lo aseguro». «No me da miedo», respondió Mateo. «Ya no tengo nada que perder, excepto a ellos». Y miró a los niños. Al colgar, una oleada de alivio, tan intensa que casi lo derribó, recorrió a Mateo, se apoyó en la mesa, respirando profundamente. Lo había logrado. Había salvado su empresa. Había expuesto a los traidores. «Bien hecho, Mateo», dijo Ortega, con un asomo de respeto en la voz. «No pensé que tuvieras esto en ti». «Yo tampoco», admitió Mateo con honestidad. «Ellos me dieron la fuerza». Eran las 10:55 de la mañana, 5 minutos. Capítulo 5. La herencia del futuro. Cuando el coche de Elena Montes apareció de nuevo frente a la mansión, Mateo, Valeria y Lucas esperaban en la entrada. Pero esta vez no había miedo en sus rostros. Había una serenidad nueva, una paz ganada a pulso. Elena salió del coche, con su carpeta y una expresión de resignación. «Señor Silva, he venido por los niños». «Señora Montes», dijo Mateo, con una sonrisa tranquila. «Antes de que haga nada, hay algo que debe ver». La llevó al salón, donde había impreso las páginas más cruciales de los documentos, junto con un borrador del acuerdo de indemnización que los abogados de Ortega ya estaban redactando. Mientras ella leía, su expresión incrédula fue cambiando a la de un absoluto asombro. «Dios mío», murmuró al final, «esto es increíble. Y este Vance va a cumplir». «No le queda otra», aseguró Mateo. «Samuel Ortega se está encargando de ello. Silva Components no quebrará. Al contrario, con esta indemnización tendrá una segunda oportunidad, y yo tendré medios más que suficientes para cuidar de Valeria y de Lucas». Elena Montes miró a los niños. Valeria tenía el brazo alrededor de los hombros de su hermano, quien por primera vez sostenía la mirada de la trabajadora social sin miedo. Incluso esbozaba una pequeña sonrisa. «Su testimonio», dijo Mateo, poniendo una mano en el hombro de Lucas, «fue el que lo inició todo. Él tiene el oído más valioso del mundo». Elena guardó silencio por un largo momento. Luego cerró su carpeta con un gesto definitivo. «Está bien, retiro mi objeción. Iniciaré los trámites de la custodia temporal inmediatamente. Y, dada la inusual circunstancia de su ayuda, no veo obstáculo para que la adopción se formalice en el futuro». Se dirigió a los niños. «Parece que han encontrado un hogar y un guardián muy peculiar». Cuando se marchó, los tres se quedaron solos en el salón vacío, pero el vacío ya no se sentía igual. Estaba lleno de promesa. «¿Lo logramos?», preguntó Valeria, con un hilo de voz. «Lo logramos», confirmó Mateo, y de repente las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron sin control. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. «Lo logramos gracias a ustedes». Lucas se soltó de su hermana y, con un paso titubeante, se acercó a Mateo. Levantó los brazos en un gesto claro y simple. Mateo se arrodilló y el niño lo abrazó con todas sus fuerzas. Fue un abrazo corto, tímido, pero para Mateo valía más que toda la fortuna que había perdido y recuperado. Esa noche, por primera vez en años, encendieron la chimenea del salón. La leña crepitaba, llenando la estancia de un calor vivo y danzante. Comieron una cena caliente, pagada con el poco dinero que le quedaba a Mateo, pero sabía a festín. Mientras estaban sentados en el suelo, alrededor del fuego, Mateo miró a los dos niños que el destino, o la voluntad de su madre, había puesto en su camino. «Nada de esto será fácil», dijo.
Reconstruir la empresa llevará tiempo. Esta casa, quizás sea mejor venderla y empezar de nuevo en un lugar más pequeño, un hogar de verdad. Mientras estemos juntos, dijo Valeria, recostando su cabeza en el hombro de Mateo, cualquier lugar será un hogar. Lucas asintió en silencio, con los ojos brillantes reflejando las llamas. Y sobre el futuro, continuó Mateo, con un nudo en la garganta. Cuando todo esto se solucione, cuando sea oficial, me gustaría que fueran mis hijos. De verdad. Valeria sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro. Nosotros ya te elegimos a ti, dijo, desde el momento en que llamamos a tu puerta. Y Mateo supo que era verdad. En el invierno más oscuro de su vida, estos dos niños habían llegado como los primeros brotes de una primavera que creía perdida para siempre. No solo le habían devuelto su empresa, le habían devuelto su humanidad, su propósito, su capacidad de amar y de luchar. La compañía en quiebra tenía una segunda oportunidad. El hombre que lo había perdido todo había encontrado una riqueza que no se medía en millones. Y los dos niños huérfanos que habían llegado con una promesa descabellada se habían convertido en los herederos no solo de una fortuna material, sino de un legado mucho mayor, el de una familia forjada en la adversidad, unida por un secreto escuchado a través de una pared y sellada por la lealtad más inquebrantable. El eco de una vida pasada se desvanecía, dando paso a la melodía, fuerte y clara, de un nuevo comienzo.